a dialogar con la diputada provincial de Igualdad y Participación, Agustina Donet, que ya la tenemos en línea. ¿Cómo le va, diputada? Andrés Batistela la saluda. Gracias como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un Bien. gusto estar con vos, gracias por la comunicación. No, gracias a vos, por supuesto, Agustina, que queríamos charlar un poco de algo que ayer firmaron las diputadas aquí en la Cámara Baja de la Legislatura Provincial por este juez de apellido Mingarini, si no me equivoco, que estaba absolviendo a un, bueno, vamos a decir presunto violador, aunque había bastante evidencia que así lo indicaba, por haber usado profiláctico, una verdadera locura. Justo, además, Agustina, decíamos en la fecha, una fecha bastante emblemática como es el 3J del Día del Ni Una Menos. Sí, la verdad es que recibimos esto con mucha consternación, preocupación, porque como vos decís, es en una fecha emblemática para el movimiento de mujeres como es el 3 de junio, una fecha en la cual también ponemos sobre la mesa la necesidad de seguir avanzando en mucha más igualdad de género y en todo lo que todavía nos falta para poder decir que no tenemos ni una menos, porque esa consigna, ¿no?, que significó el ni una menos no tiene nada más que ver con poder terminar con los femicidios, que son la última expresión y la expresión más acabada de la violencia machista, sino también con empezar a trabajar sobre todas aquellas desigualdades que sufrimos en el cotidiano, en el día a día, en todos los espacios, en todos los aspectos, las mujeres y las disidencias. Y bueno, y en este punto, en lo que tiene que ver con las instituciones estatales también, con mucha preocupación porque no entendemos cómo se puede llegar a este fallo, ¿no? Me parece un fallo con un absoluto desconocimiento también de la legislación vigente. Vivimos en un país y en una provincia en la cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo para tener un poder judicial con una perspectiva de género, con una perspectiva que sea empática también de la relación de las mujeres con los varones, de Sí. lo que implica estar en una situación de vulneración de derechos, de desigualdad, y tenemos una ley Micaela, que es una gran herramienta. Nosotros desde el Bloque de Igualdad junto a Silvia Burger y Rubén Justiniani fuimos autores de la ley vigente en nuestra provincia, y Ujú. en estos aspectos también vemos mucha preocupación cuando suceden estos fallos que también demuestran que falta todavía trabajar muchísimo más para poder mejorar las instituciones, para poder mejorar el Estado y para poder llegar también con mucha más conciencia social para poder acabar con todas las formas de discriminación. Claro, cuando uno ve la gran cantidad de diputadas que ayer firmó esto y que inclusive es ya una denuncia y una investigación que se abre sobre el juez Rodolfo Mingarini, uno dice, bueno, qué bueno que todos los espacios políticos con representación parlamentaria por lo menos se pongan de acuerdo en un tema tan sensible como este. Después sucede, Agustina, y ahora sí voy por mi costado más pesimista, que cuando uno dice vamos a reformar la justicia, dicen, no, ustedes quieren quedarse con jueces adictos, avasallar esto, lo otro, y ahí empezamos a no ponernos de acuerdo. De esta manera continúan vigentes estos dinosaurios. Sí, a ver, yo creo que las capacitaciones con perspectiva de género son muy importantes para poder empezar a desnaturalizar, ¿no? Lo cierto es que todas y todos estamos criados y hemos nacido en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, en la que siempre hemos visto a lo largo de nuestra vida que las mujeres tenemos un peso específico muy distinto al de los varones y aún en la toma de decisión. Entonces, en esto también, yo digo, hay que tener una mirada seria, ¿no? Decir, bueno, hasta ahora venía sucediendo esto. Bueno, ¿en qué nos comprometemos también para avanzar en ese cambio cultural, ¿no? Y las instituciones del Estado no pueden estar ajenas a estas transformaciones. Entonces yo creo que hay debates que no podemos seguir postergando, pero que también se tienen que hacer con un marco de compromiso y de seriedad. Ujú. Y acá la justicia también tiene un rol muy importante y también tiene que tener un compromiso claro en terminar con estas desigualdades. Así que yo creo que prontamente se van a tomar medidas, Ujú. estimo yo que medidas sancionatorias también, y en el marco, como te decía, de la ley vigente, pero creo que también lo que tenemos que tener en claro es que acá se necesita una gran transformación cultural, Sí. que como decía yo, la ley Micaela también se tiene que estar pensando en una serie de otras propuestas que también tengan que transformar el Estado. Nosotros ahora en este momento estamos discutiendo también la necesidad de una ley Micaela. Ujú. ¿Qué pasa con esos casos de abuso sexual infantil? ¿Cómo intervienen
cambian las instituciones ante esos casos, cómo se detectan, cómo avanzamos en una provincia que no tiene una ley de educación sexual integral. Digo, son muchos los debates, son muchas las deudas que se tienen que poner sobre la mesa en este momento, y bueno, la justicia no puede estar exenta. Claro. La justicia tiene que tener un rol clave, un rol definitorio. Y yo creo que este gran consenso también de todas las legisladoras, de todos los espacios políticos, tiene que ver también con una representación que sea acorde a lo que se está reclamando hoy la sociedad. Claro. Y hoy las mujeres en nuestro país, hoy las mujeres en nuestra provincia están diciéndonos, escúchennos, créannos. Y cuando nos animamos a denunciar, que no nos sucedan estas cosas, porque se produce una revictimización que la verdad que es muy seria y que es muy compleja, porque eso hace que se desestiman nuestras denuncias, se desestima nuestra voz. En el movimiento de mujeres en nuestro país tiene una consigna que es hermana, yo te creo, y esto tiene que ver con que es muy difícil a veces poder hablar y poner en voz propia y en voz alta y en primera persona cuando suceden estas cosas, cuando suceden esta vulneración de nuestros derechos, y más en un acto como este, que es un acto de un delito sexual. Así que creo que también en ese sentido la justicia a partir de ahora tiene que actuar con un caso, con una mirada ejemplificadora que también sea una respuesta hacia la sociedad y una respuesta también hacia la propia justicia, decir estos casos no se van a tolerar y no pueden seguir pasando. Claro. Y ahí también que nosotras podamos en unidad poner un freno, poner también una posición clara de qué es lo que esperamos, creo que es muy importante y que también la sociedad lo valora y las mujeres de nuestra provincia lo valoran. Claro. Ahora, un tipo como Mingarini, Agustina, que dice, bueno, colocarse un profiláctico me genera dudas de si es o no violación. Y también veía un antecedente que tiene que dice, había dejado transitar el proceso en libertad a un tipo que estaba acusado de prender fuego a la mujer. Digo, ¿este tipo puede capacitarse o ya mejor que se busque otro trabajo? Vos me estás pidiendo mi opinión personal, Sí, ¿no? sí, obviamente, sí. Sí, yo creo que no puede estar en funciones con este tipo de acciones, yo creo que no, y por eso vuelvo a la necesidad de una sanción que sea disciplinadora y que también sea ejemplificadora para el resto, porque esto no es un caso aislado, Claro, y eso me parece muy importante decirlo, no es un caso aislado, claro. esto sucede en nuestro país, sucede en nuestra provincia, sucede mucho más a menudo de lo que esperamos. Nosotros junto a Rubén Giustiniani presentamos un proyecto para que, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con los alegatos y las sentencias sean transmitidas en los casos de juicios, por ejemplo, por violencia de género y por femicidios. Porque creemos que también acá esto se tiene que virilizar y tiene que haber mucho más acceso también a la información, y creemos que esto tiene que ser de contenido público y que esas sentencias estén transparentadas a la sociedad. Y bueno, y acá los casos de Rosalía Jara, el caso del juicio, por ejemplo, por el femicidio de Vanessa Castillo, fueron casos emblemáticos en los cuales también estuvimos en unidad, y acá en estas iniciativas acompañaron también numerosas legisladoras. Decimos, necesitamos una justicia que sea transparente y que tenga una mirada con perspectiva de género. Y aparte es un deber, es una responsabilidad que eso sea una política de Estado. Claro. Y bueno, y ojalá que prontamente podamos tener una justicia que realmente nos escuche, que nos acompañe y que las mujeres se animen a denunciar. Porque la única forma es si sentimos que hay un Estado presente, un Estado que nos acompaña y un Estado que también toma medidas cuando suceden estos casos, que creo que es muy importante que así sea. Agustina, finalmente se publicó el cronograma electoral para la provincia en el día de ayer y la pregunta que te quería hacer es por algo que ya hemos charlado. ¿Estamos a tiempo de que puedan votar aquellos y aquellas entre 16 y 18 años en la provincia de Santa Fe? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, estamos a tiempo. Lo único que se tiene que hacer en este sentido es tomar el mismo padrón que ya existe, que es el padrón que existe a nivel nacional, y simplemente ponerlo en práctica. Yo creo que es una cuestión de decisión política, de voluntad política. Santa Fe, junto con Corrientes, es la única provincia del país que no tiene voto joven. La verdad es que no podemos seguir retrasando la puesta en práctica de ese derecho. Los pibes de 16 y 17 años en nuestra provincia no pueden votar.
en estas elecciones van a poder votar, por ejemplo, a diputado y a senador nacional y no a los concejales, que son quienes los representan en la proximidad, ¿no? Quien más cerca están de su propia realidad. Es una locura que esto se dé así. Tenemos desde el año 2012 una ley de voto joven en nuestro país y, por ejemplo, vos en el caso de Santa Fe te cruzás a Entre Ríos, no tenés nada más que irte a la provincia del lado en la cual podés votar y en Santa Fe no. Entonces esto no se justifica desde ningún sentido. Hay una respuesta y hay una demanda concreta de la sociedad respecto de mejorar la política, respecto de ampliar la participación de las juventudes, de las mujeres, en qué es lo que veníamos charlando también y lo que hemos hablado en un montón de ocasiones, y eso no se puede mirar para otro lado. Vos me decías hoy lo de los dinosaurios, ¿no? Bueno, qué importante también la mirada de la juventud para poder empezar a tomar decisiones políticas que también involucran nuestras voces y nuestra propia mirada. Así que seguramente, o nosotros por lo menos apuntamos a eso, creemos que este año tiene que ser un año con voto joven en la provincia de Santa Fe. De Igualdad y Soberanía, ¿no? Con Rubén Giustiniani, con Carlos del Frade, hay una alianza ahí interesante de partidos de centroizquierda, Agustina. Sí, así es. Estamos avanzando hacia eso, hacia la conformación de un frente de centroizquierda, un frente amplio, un frente que incorpore a las fuerzas políticas del progresismo, con un ideario, ¿no? Con un programa claro de hacia dónde apuntamos. Me parece que la palabra igualdad y soberanía son dos palabras que tienen muchísima fuerza y que sintetizan nuestra propuesta electoral, nuestra alternativa, que se presenta hoy como una opción alternativa a los mismos de siempre, a los que no supieron, a los que no quisieron, a los que no pudieron resolverles los principales problemas a la gente, una oposición también a la grieta, ¿no? Un centro que sea un punto de unión y de confluencia Claro. entre fuerzas que entendemos la política desde otro lugar, que es ajena a la de los grandes buques, ¿no? A los grandes aparatos tradicionales, que, como te decía, no han podido resolver hoy, y la gente la verdad es que está cansada de la grieta. Creo que nuestro espacio está proponiendo otra cosa, tenemos propuesta, tenemos trayectoria, tenemos experiencia, tenemos la voz también de las mujeres, de las juventudes, de los trabajadores, y creo que Igualdad y Soberanía hoy se presenta como una alternativa muy importante para competir en este año electoral. Agustina, gracias como siempre, por tu tiempo, muy amable, la seguimos en cualquier momento. Gracias, Andrés, un gusto estar siempre con vos y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para toda tu audiencia. Un abrazo, chau, chau. La diputada provincial Agustina Donet de Igualdad y Participación.